Orana Corúa. Arohanoi Corúa y Temajana Nejenejene, Inei y Han Aroareca, Jebaja o Tejare Peutupuna Tongariki. Como dice Tucura, efectivamente aquí estamos en el programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, un programa para toda la comunidad lleno de panoramas y de mucho más. De la agenda del de la año. agenda del año de la Corpo. Tucu, te damos la bienvenida también. Gracias, Mahani. Aplauso. aplauso, Tucu, que va a ser el coanimador del programa y tal vez vaya como... Así es, porque ahora la oficina de gestión cultural tenemos 4 chicas más yo y vamos a turnarnos en esta cuarta temporada de Han Aroareca. Mahani, ¿quién te hizo esa corona tan preciosa? Te mueres lo linda, ¿no? Sí. Me la hizo Teabe Tuki. Cuéntanos cómo la podemos encontrar en Instagram. En @teabetuki, Ujo Mananui es mi sobrina y hace unas coronas preciosas. La pueden contactar en su Instagram, @teabetuki. Ella va a ser la nueva auspiciadora, así que le damos la bienvenida. Yo creo que el próximo programa Tucura también va a estar luciendo alguna de sus preciosas coronas. También, Tucu, agradecemos nuevamente a nuestro auspiciador que sigue con nosotros este año. Taylor Apanui, que hace unas cosas exquisitas. Demasiado rica, hace unos queques de zanahoria, Tucura, que son la muerte. Tucu, cuéntanos a quién tenemos hoy de invitado. Hoy tenemos de invitado a nuestro gerente general de la Corporación Municipal de Articultura, Francisco Jabaotu, y él nos viene a contar qué fue del 2020 y también qué se nos trae este 2021. Bueno, también en el programa vamos a estar hablando de los eventos que se vienen, vamos a estar comentando también de los ensayos de la Tapati, así que no los hacemos esperar más y nos vamos a un corto comercial y ya volvemos con más. Han Aroareca. Y ahora volvemos con nuestro invitado estrella de hoy, nuestro gerente general de la Corporación Municipal de Agricultura Tongariki, Francisco Jabaotu. Francisco, ¿cómo estás? ¿Y Orana? Bien, Tucu, y Orana Corúa. Y Orana Rinco, Pejecoe. Y Liberiba, y Orana Mahani, y Orana a toda la comunidad en este nuevo programa, nueva temporada, acá, la cuarta me están contando. Cuarta siempre. temporada ya, Rinco. Va fluyendo este tema del programa Han Aroareca. Rinco, cuéntanos, ¿cómo va este 2021? ¿Cómo se viene la corporación? Bueno, este es un año un poco para, antes de hablar, el 21, un poco cerrando el del año pasado, todos sabemos que fue un año complicado, sobre todo para el área de la cultura, donde hubo turismo cero y nuestros músicos... Tuvimos que ir postergando hartas actividades que la Exacto. corporación tiene siempre Claro, como planificadas corporación anualmente. tuvimos que posponer muchas actividades. Sí, tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con grandes personas y con el grupo de Proempleo en artesanía, en creaciones, el tema del DEO. Que ahí estuvo bien productivo. Exacto. Agarramos con el Proempleo muchos grupos, más de 9 grupos de Proempleo y trabajamos hartas cosas, hicimos cápsulas, hicimos documentales, entonces... Se hizo de todo un poco también, Tucu. Rinco, cuéntanos cómo también funcionó el cowork, porque se hizo la apertura de este espacio en el es un Centro cowork Cultural. que nos fuimos como adaptando en el tiempo también. Tuvimos ya clientes fijos, que básicamente también es un grupo grande del Proempleo que estaban apoyando en otras áreas de la isla, en la área económica, en otros rubros que estaban ahí, la gente estaba participando. Bueno, te cuento también que hoy día el cowork está cerrado por enero-febrero, porque vamos a hacer nuestras actividades en el lugar. Así que vamos en ese tiempo, les pedimos hasta marzo ya con nuevas actividades que vamos a estar preparando también durante estos meses. A raíz de esto, cuéntanos un poquitito entonces cómo se nos viene el 2021 en la Corporación de Arte y Cultura. Mira, hoy día estamos comenzando desde el próximo lunes 11 con los talleres de verano, que tenemos 2 talleres, uno es en trabajo en conjunto con la Comdir, que es de lunes a viernes, que con niños de 4 a 15 años y también un grupo un poco mayor, donde los lunes, miércoles y viernes van a hacer actividades deportivas toda la mañana
Y los martes y jueves van a estar con la Corporación de Cultura realizando actividades de excursiones, actividades culturales. Y también la segunda versión del Tapatingapoqui, donde vamos a recibir 40 niños para generar un proceso de aprendizaje. Rinco, cuéntanos, ¿cuándo inicia este Tapatingapoqui? Creo que la tercera versión que se realiza, ¿no? Sí, es el 11 empieza el lunes, como te dije, y termina el 6, cuando termina la Tapati. Cuando estos niños 6 de febrero. 6 de febrero, perdón. Hoy, Y también contarles que igual este año empezamos con un tema de igualdad de género, donde los 40 cupos que tenemos, por lo menos para el Tapatingapoqui, son 20 cupos para mujeres y 20 cupos para niños. De manera dividieron. Paridad. Paridad. Y para el tema también un poco estar a la moda también. Rinco, cuéntanos un poco más acerca de los talleres que van a realizar los niños. ¿Qué vamos a tener para los niños? ¿Qué talleres van a realizarse durante este mes? Mira, los talleres que se van a realizar son actividades que se van a hacer en la Tapati. En la Tapati hay espacio para mucho. Esta Tapati que es nueva, que el director es la Cajanga Rapo, ¿no es cierto? Hay muchas actividades para niños. Entonces la idea es que participen en esa actividad. Tenemos al Tingi Majute, tenemos actividades de Riu que vamos a hacer participar a los niños. De Kaikai, Parumajute, Jerecoreja. Pero el Jerecoreja también queremos hacer una actividad también más sustentable. Más que realizar la acción de la casa, enseñarle a los niños el tema de la conservación y cuidado del mar y la fauna marina. Enseñarles el verdadero técnica ancestral del jerecoreja. La idea es que es para la muestra nomás y la observación, y no sea para depredar, enseñarle al niño a depredar. Tenemos que enseñarle a esta nueva generación. Por eso este año también, como novedad, estamos aplicando las ODS que hemos visto en todas las afiches, exacto, que tienen ahí estampado en cada publicidad la ODS. Exacto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Bueno, Rinco, se nos empiezan a acabar los minutos. ¿Quieres contarle algo más al público? ¿Quieres dejarle un mensaje? Aparte de la invitación a los talleres de Tapatingapoqui. Sí. Viene otra actividad, pero me gustaría que ustedes después la vayan difundiendo. Síganos a través de las redes sociales de la corporación. Cultura Rapa Nui. Sí. Y vamos a tener un programa radial también que va a aparecer los días jueves a las 12:30 con nuestra nueva adquisición, nuestro nuevo periodista. Que lo conozcan ahí. Y donde les vamos a ir informando. Pero también es importante, nosotros también seguimos trabajando el lunes con los grupos de proempleo, donde estamos apoyando y vamos a seguir realizando nuevas actividades de manera que de seguir apoyando este rubro que ha sufrido bastante. Y lamentablemente el gobierno ha decretado el estado de excepción hasta las 10 de la noche, que ha sido un poco también muy negativo para la gastronomía, donde hay espacio para nuestros artistas. Lamentablemente tenemos que acatar esos decretos que muchas veces se realizan con descriterio, ya que en la isla no hay esta enfermedad y no deberíamos estar cerrándonos y yéndonos a la casa a las 10 de la noche y no se abrían estos espacios. Entonces, hay que acatar, como dice Francisco. Nuestras actividades van a empezar más temprano, quizás una nueva costumbre, pero también invitar a todas las personas del área de la cultura y por qué no del deporte, que tienen actividades, mándanos su iniciativa al correo agenda@rapanui.net o escríbanos a través de las redes sociales y por qué no asistan al Centro Cultural, donde nosotros también, es nuestro deber también, apoyarlos a promocionar sus actividades. Y obviamente quiero rectificar un poco. Siempre con las puertas abiertas. Es cultura@rapanui.net. Exacto, Ahí está el correo para que mande su propuesta. Pero es una propuesta de difusión, para que no se malentienda. Y y este es un programa que es para también las noticias del ámbito cultural, las novedades, panorama. Así que estamos empezando, que ya no paramos. Se viene con toda esta cuarta temporada de Janaro Areca. Antes de despedirte, Francisco, queremos contar que nuestro auspiciador Taylor Rapa Nui sigue con nosotros, así que te vamos a dar
un regalo. ¡Bravo, Muchas gracias. Taylor! Muchas gracias. Lo vamos a compartir con todas las muchachas de la corporación, que es un equipo también muy joven, hay un promedio de edad de 28 años, yo le subo mucho el promedio. Y es un equipo también que la mayoría son mujeres, así que Sí. el poder femenino, El poder ahí en la femenino ahí corporación, está, pero con mucho liderazgo. Un saludo a todas ellas también de todos los departamentos que trabajamos ahí. Muchas Mauro. gracias, Francisco, Muchas gracias, por venir Nico. a contarnos sobre cómo se viene la Corpo este 2021. Y con Francisco nos pasamos a otra sección de novedades. Gracias. Bueno, el trabajo viene hace un mes atrás, hace casi un mes y medio atrás, juntándonos en mi casa, viendo los temas, preparando los temas, baile, coreografía, hasta haber llegado al Maray de Janapico. Ahí estuvimos casi un mes. Uno está acostumbrado ya a tratar con más cantidad de gente. Bueno, y ya se entenderá que por un tema de lo que está pasando hoy en día en todo el mundo, bajó un poco digamos, la recurrencia de la gente aquí al ensayo. Pero bien, la gente está con ánimo de bailar y de seguir haciendo el tema de la tapati, sobre todo con los conjuntos. La importancia de todo esto es de que primero que nada la cultura o la cultura de acá de la isla no se puede perder. No se puede perder. Y este tema de la tapati es una de las formas de no perder en la cultura de la isla. Personalmente, conservar la cultura, llevarla y que no se pierda. Por eso bailo, por eso me gusta participar en estas cosas. Feliz aquí de recibir a la gente, ahí de a poco se van sumando más personas. Estamos aquí, llevamos un buen número de coreografía y esperamos ahí contar con más participación de la gente, porque ustedes comprenderán que esta tapati especialmente para la gente del pueblo, ya que no hay turistas. Así que la idea es que participemos y nos motivemos, porque es nuestra cultura y con mayor razón hay que ponderarla por nosotros mismos. Te imagino, hakapoto no te amo. Kau ta me pe katuru me ki anga tatuanga ni pe tatu mau ate anga ni o tapati rapa nui. O kiro atu pe tu wananga e kui te ri wari wa ko wananga he. Turu me koru ka hakat ki tatu ono, tatu me o tatu pa he rapa nui. O e kiro me e te tahi. Yorana, Maururu, y Matu Hetiaquet. La última semana de noviembre nos juntamos y empezamos a sacar lo que son las canciones, a crear canciones. Yo hice como 3 canciones nuevas de mi autoría y estuvimos juntándonos 2 veces a la semana a ensayar durante más o menos, llevamos como un poquito más de un mes, donde creamos la coreografía, los cantos y llegamos con todo preparado acá para que la gente llegase y estuviera todo listo. Como nos dimos cuenta, empezamos el día 28 de diciembre los ensayos acá y la gente asistió muy fluida, o sea, vino mucha gente y eso a nosotros nos gustó mucho porque se nota que la gente de la isla tiene ganas de participar, sobre todo en este tiempo que estamos con pandemia y esto hace bien para que se suba el ánimo de la isla, la gente y también hay algunos que lo toman como deporte, para bajar de peso, todo, pero más que nada es un poco lo que es levantar un poco la cultura. Cuando hice las canciones, opté por al principio yo quería hacer puras canciones nuevas, pero después dije no, hay que rescatar canciones antiguas que traen recuerdos, que traen historia. Y también las agregué, entonces aquí tenemos desde canciones nuevas, canciones contemporáneas y canciones antiguas. Entonces a la gente le gustó todo eso y también es bueno todo este tema de levantar la cultura, levantar el folclore, mantenerla viva
que la gente sienta que eso rico que se siente cuando uno viene a ensayo, la pasa bien, disfruta, sobre todo con esto que es el baile y el canto. Bueno, hay una sorpresa que le tengo a la gente, pero esa sorpresa yo creo que las últimas 2 semanas de este mes vamos a ensayar a puerta cerrada porque eso es, como esto es una competencia también, aparte, hay cosas que yo no les puedo contar, son sorpresas. Están a todo ahora panui, para mai corúa que te hagan ahí, hagan Ibariba, hagan Areca, Jiménez, Geori, para mai corúa que te hagan ahí, Maururu. Au he mamau o Taigoro, i mātou e anga pai mo te tamai he tapati Rapanui, mo aha mo hokorua mai o korua, i te rangi nei o mātou, mo home o korua mo ori o tātou, mo haka nei o tātou tapati, mo haka piri tātou pahe hua ai, i te matahiti nei pai o tātou no te mehe o Rapanui. Hiki atu ki ngā tanga api iena, ki ngā tanga tua iena, whea pa ari iena, moho mai mo hau me te anga, mo hau ki ngā poki mo hapi te ori, ero apa ngā poki ko entusiasma, pero ina pa i he iti te ori. Ya ipa i hapi atu ena, koru iti, mo tano pa i mai ki krungira escenario. Ya, me hanga noa aku, mo ki atu korua, hakarehu te whaii, hakarehu te ino, hakarehu te rake. Ino e tahi vese mo ki me ko tano, o vese ni, no e ko conforme. E re karo ne o mātou mo te henua, mo te mātou mahatu, mo te korua mahatu, mo te mahatu o te henua tātoa, por nā he te kea, i runga te henua tātoa. Así que, maururu tau ki tu ne iri mai nei te hora nei, mo ki atu o ki te wānanga nei, e u i koru e hau me te anga, ta e ope ni e kui mai atu. He oti maua e te mahingoe, maururu, e ka turutahi atu korua mo, re kau tātou. Bueno, ine arcorot mate ne, pero cara, maururu y orana. Tucu, ¿qué te parecieron las notas de los ensayos? Mira, como pasa en todos los años, hay un grupo que tiene más gente, hay otro que tiene menos gente. Está en el coro Paina Cori. Y está el del liceo. Y el del liceo, y allá arriba está como muy lleno. Sí, lo vi en las imágenes. Yo creo que hay que abrir un poco el espacio, de repente tal vez ensayar afuera en la cancha, pues es una buena idea. De repente, chiquillos, ir un poco también a el Joco a bailar y a llenar ese espacio porque es grande, no solamente congestionarse en un lugar, sino también en los dos. Esto no es una competencia, es participar en familia. La Tapati es Oterapnui, Moterapnui. Oye, Tucu, ¿has ido a los ensayos? Sí, fui a dejar a mi hermana el otro día, pero ya, como que no pude estar. Pero no ahí. hay estado como todo el rato presenciando las canciones, así en vivo y en directo. O sea, escuché unas canciones que estaban haciendo en español, ya. Y después le pregunté a mi hermana, le dije, ¿y por qué están haciendo canciones en español? No, y ahí me explicó que la canción era muy antigua, entonces están como recobrando puras canciones antiguas y dándola a la luz de nuevo. Están haciendo como una recopilación. Entonces. Están trayendo a la mesa canciones que nunca se habían escuchado. Me encanta. Qué buena iniciativa esa. Sí. Oye, Tucu. Hablando de canciones. Hablando de canciones, ahora nos vamos a ir a nuestra sección que nos van a cantar. Y en esta ocasión tenemos a un grande. Cuéntanos un poco sobre qué nos va a cantar esta canción. Que te imagino. Ite horanei, barimai, tahitangata, pa ari aiche horanei, aia, hamatai mai toona iti hanga, imuri te tangata honu yo te himene, o te hakpatnu hakatain kitara. Ingo te coronel con Nito Manu Tomatoma. ¿Cuál es la canción que nos va a cantar Tucu? Pero Mahani, ¿cómo te sabía la canción de Nito Manu Tomatoma? Yo me la sé, pero yo quiero que tú se la presentes al público en casa. Como dos mariposas volaremos tú y yo. No hagamos más esperar entonces. Es lo que quiero, corazón. Qué romántica, me encantan las canciones románticas. No hagamos más esperar al público, así que vamos a ver esta canción de este grande Nito Manu Tomatoma. Peka, Jimenez, amiga te ko oriera oria he hari to no pu o ya no ko na idea to meu papa i tu hora peli tu mane Jimenez o que aí aqui me que coisa me ape coopera como que no aturima e aqui me mas que eu Jimenez ao mau Jimenez e aqui eu tomei grava eu durante CD. Na peuina si era aku ko pepe karikiriki. Ya, eu himene tra himene.
hapao atu I te hangi roto mā koe. Mari mai koe, tūrau e ngā māku. Ia me hapao atu I te hangi roto mā koe. Mai konui ana me tamata tuena. Tō mai a koe mo hai mai ki roti a. Mai konui ana me tamata tuena. Tō mai a koe mo hai mai ki roti a. E hangaro ana. Rerero taua pai te pekarikiriki. E hangaro ana. Rerero taua pai te pekarikiriki. Como dos mariposas volaremos tú y yo. Eso es lo que quiero, corazón. Como dos mariposas volaremos tú y yo. Eso es lo que quiero, corazón. Ari mai koe, tōna o e ngā mako. Ia me hapa o atu I te hangi roto mā koe. Mai konui ana me tamata tuena. Tō mai a koe mo hai mai ki roto iau. E angaro anau. O rerero taua pai te pekarikiriki. E angaro anau. Rerero taua pai te pekarikiriki. Como dos mariposas volaremos tú y yo. Eso es lo que quiero, corazón. Eso es lo que quiero, corazón. Maururu. Qué linda la canción, Tuku. Muy bonita, qué hermosa canción, Mahani. A Coronito, maitoona iti tihangai, haamata, ingaro ai tihimeni, murito ona mamaru au, cogermeta. Coronito, tahi hai inui maau, aloha koe. Muchas gracias a Coronito, a su casa, le mandamos un abrazo, que nos encanta su canción. Como que me dio un abrazo solo yo. Sí, nos dimos un abrazo solo. Oye, Tuku, ya se nos empiezan a acabar los minutos del programa. Lo pasamos demasiado bien, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Un poco nervioso el primer día, pero bueno, vamos a ir practicando y mejorando los tips. Imagínate, yo ya voy en la 4ª temporada y todavía me faltan demasiados tips, así que no te sientas intimidado. Bueno, sí, no los hacemos esperar más, esperamos que les haya gustado este primer capítulo de la 4ª temporada del programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Nos vemos el próximo sábado con un nuevo capítulo, Tukura, de Hangaro Areca y muchas más novedades. Así es, Mahani. Aloha nui te huai tātoa, i tahi a korua i te hora nei. Mahana haupu topa nei, haamata hakau, te waha nei, o te hare peu tupuna tongariki, te ingoa ko Hangaro Areca. Iorana. Maururu. Iorana. Hangaro Areca.